Muy buenas tardes. ¿Hasta cuándo habrá que desmentir todas las barbaridades que se dicen desde la oposición o de los medios opositores, porque trabajan en conjunto sobre la vida política de la Argentina, siempre atacando el valor enorme que tiene para todos la democracia, quizás no tanto para ellos, porque siempre la miran con recelo, aun cuando vienen de una victoria en las recientes pasos? Digo todo esto porque ahora se ha desnudado por completo, a través de lo que dijo la justicia, la mentira de Patricia Bullrich respecto a aquellos electrodomésticos de General Rodríguez. ¿Se acuerda de ese tema? Bueno, ahí tenemos la información, la mentira de Patricia Bullrich sobre el reparto de electrodomésticos en General Rodríguez, donde el intendente se llama Mauro García, es peronista y por eso lo atacaron. Después de las PASO, dijo Patricia Bullrich, el kirchnerismo entregó electrodomésticos a cambio de votos. Bueno, visitamos en General Rodríguez un comedor que recibió una heladera con rigurosas y miserables instrucciones clientelistas. Con la fuerza del cambio le devolveremos la dignidad a la gente. ¿Dónde estará la dignidad de Patricia Bullrich, que fue a hacer esto en el lugar que quería utilizar para estigmatizar la vida política de esa zona y consecuentemente de la Argentina? La heladera que nos dieron el otro día en el plan Abrazar, bueno, nos dijeron que teníamos que poner el cartel para poder recibir la heladera. Bueno, ahora por ejemplo, cada vez que nos traían mercadería para entregar a la familia, bolsón de mercadería, merienda, olla popular, cartel, pechera, el barbijo de la 13, la bandera que la tenemos ahí colgada pero está levantada, y esas eran las condiciones. Pero ahora resulta que no hubo nunca condición, nunca nos dijeron nada. O sea, ahora se dice que era una estupidez, como vos decís. Ahora tiene que volver a traer todo lo que traía para las 52 familias que ustedes... No, dijo que nos olvidemos de toda ayuda que ellos nos traían. Sí, era mentira. Pero si era mentira, como dijeron ellos, son los chicos. Claro, ellos decían que ayudaban a los chicos, pero ahora nos dijeron que nos olvidemos. O sea, nos estamos dando cuenta que no era por los pibes, si no van a... Yo como les dije a ellos, si era por los pibes, la nota va a ayudar a que vos te pongas las pilas y nos traigas más. Personaje sumamente peligroso, Patricia Bullrich. Jamás se lo puede tomar en forma liviana, porque ella se va hasta ahí, hasta General Rodríguez. Trabaja de mala, trabaja de mentirosa. No es que tira una mentirita suelta en el avatar de la vida política. No, ella procesa lo que va a hacer de maldad contra la democracia. Por supuesto, siempre respaldada por los medios mafiosos de comunicación. Mire el diario La Nación, como inmediatamente tomaba esa información. Heladeras por votos, la acusación pública que Patricia Bullrich le hizo al kirchnerismo. Muy bien, ¿y cómo termina toda esta historia? De la siguiente manera, fácil de entender. Vamos al final de la noticia. La mentira de Patricia Bullrich sobre el reparto de votos. Mantengan lo que tenían antes. Ahí está, la mentira de Patricia Bullrich sobre el reparto de electrodomésticos por votos en General Rodríguez. La realidad es que el municipio presentó un documento mostrando que el 6 de julio había firmado un convenio 2 meses antes de las PASO, un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a instituciones que tienen un papel social, comedores, casas, barriales, merenderos, escuelas, hogares de niños, ancianos. Una nueva mentira de Patricia Bullrich, que tiene que ver muchísimo, y vamos a ver algo más de lo que dicen. Se firmaron 2 convenios para fortalecer la asistencia social. Por un lado, el municipio adhirió al programa Abrazar Argentina, que permitirá favorecer la atención de familias que están atravesando situaciones de vulnerabilidad a través de la adquisición de insumos como heladeras, cocinas, garrafas, camas o colchones. Además, en el marco de la iniciativa Participar en Comunidad, se dispuso la entrega de un subsidio para la compra de materiales destinados al desarrollo de capacitaciones con salida laboral. Bueno, esto fue firmado el 6 de julio, bastante antes de las PASO, por supuesto, y estos son los elementos que se utilizan para decir que una vez más mintió Patricia Bullrich. Voy a presentar a la mesa y enseguida estamos con lo que pasó ayer en Independiente, que tiene una historia muy particular. ¿Quién armó las barras de Independiente hace ya un tiempo? Bueno, lo van a ver y se van a asombrar un poco
de qué personaje participó de esa actividad. Pero antes el saludo para Estefanía Pozzo. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Vamos a repasar el anuncio realizado hoy por Fernanda Raberta y otra parte del gabinete sobre la jubilación anticipada. ¿De qué se trata? Y sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta para solicitarlo? Porque seguramente hay personas que están interesadas. Doctor Darío Villarroel. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes a la mesa. Vamos a hablar de Gianfranco Macri, lo que habíamos anunciado ayer. Ya hay una denuncia penal en trámite porque es un delito, está tipificado en el Código Penal. ¿Qué tendrá que ver la mamá, no? La señora Blanco Villegas. Pero ¿qué tendrá que ver Mauricio Macri como presidente de los argentinos de haber hecho el blanqueo y después un decreto para que entren todos? Esto va increciendo. Esperemos que la justicia cite, porque después te voy a contar un día un informe en cuántas causas Macri tendría que ir a declarar y nunca ni siquiera lo llaman. Es para defenderse que tiene que ir. Sin embargo, ni lo molestan. Hernán Arbizu va a estar hablando de este blanqueo, lo vamos a tener en minutos nada más, ya está en nuestros estudios. El saludo ahora para Lautaro Maislin. Víctor Hugo, muy buenas tardes para todos. Vamos a seguir analizando las declaraciones del expresidente que estuvo ayer en República Dominicana. Vamos a ver todas las repercusiones y las principales frases del exmandatario. Y también siguen los centros de un lado y del otro, entre quienes, Víctor Hugo, entre el ala dura de Juntos por el Cambio y la extrema derecha de Javier Milei. Todos quieren cabecear, en breve vamos a estar con ese tema. ¿Qué tiene que ver esta fotografía? Bueno, tiene que ver con la unión de dos personas con una capacidad de denuncia, una proclividad hacia la estigmatización de lo que políticamente no les gusta, feroz. Aquí están Patricia Bullrich y la señora Arieto. ¿Por qué mencionamos a la señora Arieto? Ustedes habrán visto ayer todo lo que pasó en Independiente, es decir, por lo menos vieron las corridas, el nerviosismo de toda la gente. Fue muy doloroso lo que pasó en Independiente. Hoy el vicepresidente Héctor Maldonado da una versión, una idea de cómo ocurrió todo esto que conmovió al fútbol y que permitió, por otra parte, hacer toda una campaña, porque ahora el público podrá concurrir a las canchas. Pero tomados de este problema que hubo entre las barras bravas de Independiente, juegan a que está mal. Si no permitieran el ingreso del público a las canchas, seguramente jugarían en contra de esa decisión. Pero no es el tema ahora, el tema es lo que dijo el vicepresidente de Independiente. En la época que estaba de presidente Cantero, había una secretaria de seguridad que era Florencia Arieto, y para combatir a la barra de Bebote creó dos barras, que le dio identidad a este también barra que era Loquillo. Armó una barra paralela que iba a otro sector. O sea, la pelota. Fuerte, Bebote iba a la tribuna norte y ella habilitó a Loquillo para que vaya a la tribuna sur. Claro. Cuando nosotros entramos al club nos encontramos con este escenario. Dos barras enfrentadas y en medio una comisión directiva nueva que en un club que estaba a punto de quebrar. Esto que pasó de una situación de confrontación con Patricia Bullrich a trabajar bajo el ala de Patricia Bullrich. Ahí está el título de Política Argentina. Florencia Arieto, de fracasar en Independiente a pedir la renuncia de Bullrich y terminar bajo su mando. Es muy claro lo que dice Maldonado respecto de lo que pasó en Independiente. Yo en aquel tiempo, y pongo referencia, era vicepresidente de Chacarita y estaba Cantero como presidente independiente, quiso combatir a las barras. Ahí apareció Bebote, ¿se acuerda? Una vez con una careta en la misma sede, se insultaron mano a mano. Y aparece la jefa de seguridad, Florencia Arieto, que era para terminar de alguna manera con los barras bravas. Estaba Bebote y Loquillo. Aparentemente lo que se hizo, y lo dice Maldonado, es crear dos monstruos, uno de un lado de la cancha y otro del otro, para generar un conflicto y sacar algún rédito si es que alguno de los dos caía. Es el tema de los dos monstruos. Si cae uno, éxito en la lucha de la violencia, sacándola del fútbol, pero Florencia Arieto se fue de Independiente sin pena ni gloria. Blanquear problemas, que quede en claro qué es lo que sucede, por ejemplo, ahora en Independiente, es una buena misión. Blanquear dinero, no. Lavar dinero, no.
Está Hernán Arbizu con nosotros, acto seguido a estas imágenes que son las que tienen que ver con lo que pasó ayer en Independiente, las corridas, etcétera, que tienen el origen en aquello que estábamos comentando de Florencia Arieto en los tiempos en los cuales tenía una influencia allí. Bienvenido, Hernán Arbizu, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un placer tratar de entender cómo es esto del blanqueo, cómo lo ve usted, el blanqueo realizado por Macri para los Macri y sus amigos. Mire, primero, mi impresión de por qué hicieron el blanqueo es porque los bancos donde tenían la plata le dijeron, che, emprolijemos un poco, porque es un potencial liability, es decir, un problema para nosotros. Sos personas de posición política, estás metido en cuanto negocio en el país, por lo menos, es decir, demostrar que tienes el dinero blanqueado para igual 60 millones de dólares de la familia Macri me parece un poquito, ¿no es cierto? Pero primero, a mi impresión es que lo hicieron por eso. Con respecto a la ley de blanqueo que hicieron, primero y principal es una amnistía impositiva y penal tributaria. No los exime de que se investigue el origen de los fondos. Que ayer, como le decía, los estaba viendo cuando le dice Gianfranco al hermano Mariano, con esto ponemos un tapón para que no se investiguen el origen de los fondos. Falso, porque si no, cualquier narco podría haber acogido el blanqueo. Pero para poder hacer ese blanqueo, ¿qué pusieron? ¿Qué prometieron? Bueno, el decreto, violaron normas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el que supervisa a nivel mundial, de hecho es los que las famosas pone los países en listas grises de la OCDE, violaron justamente las normas de personas de posición política. Si bien no está estipulado, se dice que es primer lazo de grado de consanguinidad, que serían padre, hermanos e hijos. Ellos hicieron para arriba y para abajo, él, no ellos, él, padre e hijos. Eximió a los hermanos como personas de posición política. Después, para asegurárselos, también los involucró en el decreto. Los permitió a continuación. Hay primero una ley, esto es lo que hay que entender. Primero una ley y después un decreto. La ley lo dejaba afuera a la madre. Claro. Pero no al hermano. Claro. Que el decreto, mal eso. Está mal eso. Exactamente. Y entonces. De hecho, la OCDE nos debería haber sancionado por eso y no nos sancionó. Perdón, hubo una recomendación en el tratamiento de la ley de que no se haga. Sin embargo, se aprobó. Se aprobó y bueno, repito, los organismos internacionales nos deberían haber sancionado justamente por permitir a personas de posición política lavar dinero. Porque es lavar, no es blanqueo, es lavar dinero, lisa y llanamente, ¿no es cierto? En función de eso... Ese de un dinero que tenía el negro, que salió del país, que no pagó impuestos. Le digo, en función de mi experiencia, esto fue Franco Macri que le dejó a la exmujer es decir, aparte obviamente de activos físicos, le dejó un dinero, como se suele dejar, en un trust, un fideicomiso. Que en realidad no es un fideicomiso, es un trust que básicamente el propietario del dinero no es Blanco Villegas ni Macri, es el banco. De hecho es Credit Suisse Trust Services, que es una unidad de negocio de Credit Suisse. Ellos son beneficiarios. Ellos van a recibir beneficios de ese trust, dinero, por ejemplo, si está invertido los 25 millones de dólares al 10%, van a recibir 2 millones de dólares y medio al año si lo deciden. Pero usted fíjese un detalle, la desconfianza que se tienen entre ellos, que tanto Alicia como Gianfranco eran beneficiarios, pero no tenían el mismo estatus de beneficiario. Alicia tenía más estatus de beneficiario que Gianfranco. Por eso es porque claramente no confían ni siquiera entre ellos. Porque si no, yo estoy seguro que dentro del trust, por ejemplo, Gianfranco no podía disponer de los fondos, cosa que Alicia sí, que es parte de por lo que he leído. Alicia es la madre. Alicia es la madre, exactamente, Blanco Villegas. Parece una familia no muy normal cuando se habla de plata. Claro, pues suele pasar eso, que cuando el beneficiario es menor de edad, y sí, que recién empieza a disponer de los fondos a partir de los 20 años, 22 años, para que, es decir, sea responsable. Pues Gianfranco en el 2000 era ya tremendo grandote, ¿no es cierto? No era ninguna persona, pero sin embargo no confía. Franco, yo estoy seguro que lo hizo Franco, no confiaba ni. Ahora bien, como la madre, corríjame, ayúdeme, como la madre no podía traer dinero porque no estaba habilitada por la ley, Gianfranco, que sí estaba habilitado en ese momento, después vino el decreto, trae dinero de él, pero también dinero de la madre. Bueno, claro, es que justamente es dinero de la madre. El trust son los dos. De hecho, la madre era más beneficiaria que él, pues de nuevo, por los estatus que tenía. Él dijo que los 25 millones de dólares eran de él, cuando en realidad primero no eran de él, eran del banco
y ellos eran beneficiarios. Ya hay una falsedad. Segundo, la primera beneficiaria era la madre, por lo cual en todo caso eran de la madre. Sí, por lo menos 25 millones. Exactamente, sí, pues supongamos la mitad. En una proporción. Digamos de los 25 a la mitad, 12,5. Pero perdón, ¿y el banco qué hace? ¿Mira para otro lado cuando se hace estas maniobras? Porque el banco tiene una complicidad ahí, ¿no? No, al banco le cuesta mirar para otro lado. No te creas, porque el banco quiere tener ese dinero. Sí, pero lo que pasa es que están muy mal acostumbrados y desgraciadamente la historia argentina, por lo menos en Argentina, les da la razón que pueden hacer lo que quieren y nadie los investiga, ¿no es cierto? ¿Qué delitos se han cometido según su punto de vista? No sé si tiene conocimiento jurídico, lo chequeamos con el doctor Villarruel. No, bueno, primero y principal, violaron la ley que ellos mismos hicieron, así que no tiene ninguna validez el blanqueo. A esto hay que agregarle, que no se olviden, de que el acreedor del correo es una subsidiaria del banco del Mailbank, un banco austríaco, que el Banco Central Austríaco le retiró la licencia, quebró el banco, le retiró la licencia como banco por lavado de activos. Es uno de los acreedores del correo que compró deuda a acreedores originales, a la Corporación Financiera Internacional. Y se sospecha que ahí, que es un banco también de características de lo que se llama wealth management o banca privada o private banking, que se decía está comprobado que eran cuentas de Franco Macri. Normalmente son dineros que no han pagado impuestos. Yo conozco gente que trajo dinero, que blanqueó dinero, pero que no lo lavaba porque lo ganó, por ejemplo, fuera del país. Personas que trabajaban en otros lugares, se vinieron a vivir a la Argentina y trajeron ese dinero, dijeron que tenían ese dinero, lo deben haber traído. Eso no está mal. No, de hecho no está mal porque la ganancia no es de fuente argentina. Correcto. Pero este dinero salía de la Argentina, evidentemente. No pagaba impuestos. Porque si hubiera pagado impuestos, no tenían necesidad. Era un dinero que pagó impuestos y sacaban al exterior y no tenía ninguna mancha. Es más grave aún. Es decir, lo que usted dice es 100% real, pero es más grave. Y esto explica el gran mal de la Argentina, que es justamente la devaluación barrio inflación. Porque SOCMA, el 90% de los negocios de SOCMA era contratista del Estado, autopistas, es decir, facturaba en pesos. ¿Cómo puede ser que alguien que factura en pesos después termine con una cuenta en Suiza en dólares o en moneda extranjera? ¿Qué decían? Van al Banco Central, cambian los pesos por moneda extranjera, dólares, y después lo mandan al extranjero. Por lo cual genera la presión sobre el dólar que vemos todos los días, claro. 189, 200, 250. Por eso ellos lo primero que hicieron fue cuando asumieron abrir la restricción cambiaria para poder hacerse dólares. O sea que ganan dos veces. Ganan en la parte financiera, en lo que hacen con el dinero, pero además ganan políticamente, porque a su ideología le viene muy bien que un gobierno progresista tenga problemas con el dólar como se tienen ahora por las presiones que ellos generan, y eso puede determinar en las votaciones que se hacen en las elecciones algún resultado. Una pregunta de Estefanía Pozzo. Estoy pensando en la experiencia que tiene Hernán, buenas tardes, con todo el mercado financiero. Debe ser un conocedor bastante finito de las metodologías. Esto es en el marco de un blanqueo de capitales, ¿no? De una exteriorización de capitales. Pero, ¿qué otras metodologías, según tu experiencia, pensás que la familia Macri también puede haber usado para eludir, que no es exactamente un delito, pero está reñido con lo moral, digamos? Bueno, la emisión, de nuevo, facturaban en pesos, la emisión de deuda en dólares, en el extranjero, que no solamente los Macri, la mayoría de las empresas en Argentina, la mayoría que facturan en pesos se endeudan en el extranjero en dólares. ¿Qué sentido tiene endeudarte en dólares cuando tú vas a cobrar en pesos, ¿no es cierto? No, por ahí pueden ser inversiones, expansiones internacionales. Sí, pero es decir, ¿sabes quiénes son los verdaderos compradores de esa deuda? Hernán, ¿encontrás un linkeo directo entre las declaraciones del otro día del expresidente cuando dijo que no se puede ganar plata en este país si no es evadiendo, y lo que termina sucediendo con su familia? ¿Hay un sincericidio ahí? Mirá, es que vos hablabas, yo no me acuerdo sacando un caso excepcional, el 90%, 99%, pues sería un caso, de la gente esa padecen ser argentinos. Ellos se sienten que padecen ser argentinos. Se sienten, primero, no se sienten argentinos, se sienten ciudadanos del mundo. Y padecen tener que estar en Argentina, pero se hacen ricos en Argentina, ¿no? ¿Cómo se hace para que lleven 36 millones de dólares? Es decir, uno puede pensar en 200.000, 500.000 o algunos viajes.
Más o menos $1 millón, pero 36 millones de dólares. ¿Cómo viajan, no? Sí, hay que ver, por ejemplo, con emisión de deuda, si se vende una empresa, se vende una parte en el extranjero. Yo siempre ponía el ejemplo del departamento que se escritura por un valor fiscal y el valor real es otro y en escribanía se paga en efectivo. Se hace figurar el valor de una venta de una empresa por tanto y es otro. En los 90, los 2000, por casa de cambio se iban por casa de cambio, ¿eh? Ahí sí realmente había bolsos, 20 millones de dólares. Una pregunta, porque todo esto se agrava, porque las empresas lo hacen todo bien. El problema, lo dije siempre, es que Mauricio Macri llegó a ser presidente de la Nación. Entonces ya era empresarios, familiares y él, por un lado, presidente de la Nación. Usted dijo muy bien, violaron la ley cuando le permitieron blanquear. Es decir, que es más grave el hecho. Porque dijeron, todo lo que pasó ya está, perito para la vieja. Y ahora cuando el perito para la vieja, igual volvimos a cometer el delito. ¿Es así? Es exactamente, claro que sí. Sí, de nuevo, Argentina está, con este caso en particular, claramente lo acompañaban los organismos, ¿no es cierto? Así como lo acompañó el FMI, lo acompañaban otro tipo de organismos. Está en una situación que es muy grave, porque permitió, de nuevo, personas con exposición política que, de nuevo, no solamente es un problema de consanguinidad. Caputo, por ejemplo, el amigo del alma, era una persona de exposición política también. Digamos que, de todas maneras, Arbizu representa la historia de lo que no se quiere hacer, de lo que queda en la impunidad total de las grandes fortunas en la República Argentina. Él dio hasta el nombre del cajero, la dirección del banco, los bancos, etcétera, donde estaba el dinero de Mañeto para abajo, de muchísimos empresarios argentinos. Nunca movieron un dedo, nunca llegaron a nada. No, pero lo que es más grave aún todavía fue, es decir, obviamente lo mío yo le di nombre, número de cuenta y monto. Pero en el caso de HSBC, no sé si se acuerdan que hubo una comisión bicameral. Sí. Que tanto que les gusta imitar o copiar, en Estados Unidos, cuando lo cita una comisión bicameral, más vale que vaya, porque si no lo van a buscar con... ¿Y quiénes no fueron a la comisión bicameral? Martino, el presidente del HSBC, no fue, presentó un escrito básicamente diciendo ustedes son no valen nada, yo soy demasiado para presentarme. Poder real sobre poder político. El gobierno de Cristina lo suspendió como... El Banco Central del gobierno de Cristina lo suspendió como presidente del Banco HSBC. Vino Macri y no solamente lo puso de nuevo como presidente de HSBC, sino que HSBC fue el principal beneficiado en toda la emisión, uno de los principales beneficiados en emisión de deuda, y fue el que puso a Pichetto de vicepresidente de Macri. Hernán Arbizu, muchas gracias. No, de nada. Vamos a ir ahora al encuentro de Lautaro Maislin. Seguimos un poco en los mismos apellidos, pero otros temas. Sí, Víctor Hugo, y tiene relación, porque recién Hernán decía, el problema de los Macri es que son argentinos y no le gusta ser argentinos, y una de las declaraciones del día de ayer es que la Argentina es un caso patético, y también estuvo criticando a los votantes porque en el 2019 no supieron entender que había que hacer un cambio. Lo escuchamos. Y para eso hace falta de mucha dirigencia que le explique a la ciudadanía, cree que si logramos trepar esta montaña, del otro lado hay un futuro mejor para vos. Y no sientas que no tiene sentido trepar esa montaña, que poco fue lo que nos llevó a no poder reelegir en el 2019, porque no había un entendimiento global de la necesidad de cambiar. La Argentina es un caso patético de retroceso de ya casi más de medio siglo. Es notable, siempre contra los votantes, Darío. Exactamente, es lo mismo. Un país patético, dice, que él gobernó y pretende seguir en la política, ¿no? Y no supieron entender en el 2019 que tendría que haber habido un cambio. Otra de las declaraciones que tenemos es: la democracia es el peor sistema, pero el único posible. Después vamos a mostrar que es una cita de Churchill mal citada, y también habló de la posibilidad de una alianza con Milei en el 2023. Y esto ha reavivado un debate en el cual claramente nuestro espacio lo ha hecho, pero también surgió una versión mucho más, digamos yo, extrema, porque ya llegan a niveles de anarquismo, ¿no? Eso ya cruzan rayas hacia que no tiene que haber sistema. Y ahí ya estamos en un borde en el cual yo no me siento identificado, porque claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. El que vos citaste, Milei, cita que a mediano plazo vamos a tener puentes de acuerdo, porque finalmente ellos extreman posiciones, pero de una Argentina en la cual queremos volver al desarrollo de la persona,
a un sistema de meritocrático donde el esfuerzo personal sea tenido en cuenta, sea valorado, a vos ser protagonista de la construcción de una Argentina distinta. Bueno, critica a Milei duramente, pero habla de la posibilidad de tender puentes a futuro o en el corto plazo y dice la democracia es el peor sistema pero el único posible, y la cita de Churchill sería: la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. Eso es lo que dice Churchill, por lo que hay una mala cita, porque hay varios sistemas y no sería el peor teniendo en cuenta que lo está comparando con el resto y dice que son... Para ellos es el peor. De todas maneras, en el fondo de sus corazones es el peor porque la democracia puede siempre permitir que los pueblos, que son mayoría en tanto pueblo, respecto a las élites, consigan hacerse del poder político, que no es el poder. El poder es el poder real, ese que determina que Arbizu dio el nombre de los bancos, el número de cuenta, el monto que habían sacado del país de una manera espuria los grandes CEOs de la República Argentina, y no pasa absolutamente nada, porque son el poder real, sobre el poder político que era el que los denunciaba en la bicameral y nada pudo hacer al respecto. Sí, seguimos repasando este coqueteo, porque recordemos que Mauricio Macri en varias oportunidades había elogiado a Milei, ahora como ha sido criticado, Milei le sale a responder. Un concepto bastante duro a Macri. Tenemos a Patricia Bullrich hablando de Javier Milei, y esto fue antes de ayer. Yo creo que Milei va a estar de nuestro lado, va a ser una persona que no va a votar impuestos, que va a ser razonable, no va a votar nada que sea antirrepublicano, pero bueno, me parece que en este momento estamos en listas distintas. Hacia adelante yo creo que nosotros tenemos que hacer crecer nuestra coalición, por supuesto que la tenemos que hacer crecer. Incluido Milei, Esper. Nosotros en esta oportunidad le habíamos ofrecido a Esper testar y después hubo un problema de números, de pisos, de reglamentos y no estuvo. Bueno, esto lo tiene que discutir toda la coalición, no puede ser algo que lo decida yo sola, pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, en muchísimas provincias, los liberales o los libertarios están dentro de Juntos por el Cambio. Sumar a Milei a Juntos por el Cambio es una posibilidad, dijo Patricia Bullrich, y lo dice después de los insultos del propio Milei a Horacio Rodríguez Larreta. Ahí vemos una puja entre el ala dura y el ala moderada. En breve vamos a seguir con este coqueteo entre el ala dura y la extrema derecha de Javier Milei, porque Javier Milei habló en O Globo y dijo que se siente referenciado con Trump y Bolsonaro. Vamos a seguir en breve con todo este debate. En el fondo de su corazón, a Bullrich le encanta Milei. Tiene la misma capacidad de ella para todo lo que en la vida política de Bullrich la ha destacado. Por consiguiente, viva Milei, aunque no le guste a Macri, aunque no le guste nada a Rodríguez Larreta, que fue soezmente insultado por Milei, aunque no le guste nada a María Eugenia Vidal, aunque María Eugenia Vidal también gusta de Milei. Tienen un entrevero ideológico bastante significativo. No es una alianza fácil esa, no es una cuestión de matices. Ahí están abiertamente enfrentados en muchos temas. Pero tenemos que ir por un tema que fue muy preocupante, que dejó secuelas no tan graves como pudo suceder a Ferrocarril Oeste. Y ahí lo tenemos a Nicolás Munafó. Muy buenas tardes. Hola Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hace un ratito nada más acaban de terminar los peritajes de los bomberos de la policía de la ciudad, bueno, para intentar descifrar qué pasó este mediodía aquí en la cancha de Ferro, obviamente un club histórico de Capital Federal. Estaban rellenando una parte de las nuevas tribunas que se están llevando adelante aquí en su histórico estadio, y bueno, y se cayó todo, ¿no? Ustedes verán allí las imágenes en los ojos de Leandro Raimondi, nuestro cámara, y estaban haciendo un rellenado en el encofrado, en un lugar que ocupa unos 20 metros por 15, y allí entonces se derrumbó. Había varios operarios trabajando, 6 sufrieron politraumatismos y fueron derivados, 3 al Hospital Durán y 3 al Álvarez, afortunadamente con algunos golpes, como decíamos, pero están todos fuera de peligro. Lo grave aquí, Víctor Hugo, es que la Agencia Gubernamental de Control había hecho unas clausuras anteriores por cómo se estaban realizando los trabajos aquí en la nueva tribuna. De todos modos continuaron trabajando y lamentablemente hoy tuvimos
tuvimos que sufrir entonces las consecuencias de esta caída cuando intentaban entonces llenar nuevos escalones para la tribuna. Lo bueno e importante entonces que los trabajadores sufrieron algunos golpes, pero todos fuera de peligro fueron trasladados rápidamente, y aquí entonces, como decíamos hace minutos, han finalizado las tareas de peritaje de los bomberos para determinar por qué entonces se cayó cuando estaban realizando este llenado con cemento para los nuevos escalones de la futura tribuna. Qué buen informe, Nico, gracias, hasta luego. Aquí están las imágenes del volcán La Cumbre. Esto es la isla La Palma, la pequeña isla La Palma, una de las Canarias que están frente al Cuerno de África. Ahora sí que la lava llegó al río. Siempre se dice la sangre llegó o no llegó al río. La lava llegó, y esto genera también posibilidades tóxicas en la relación con el agua, nubes muy especiales, es decir, un mayor daño todavía. Imágenes de la casi medianoche en La Palma, de este volcán que lleva varios días en esta erupción. Se abren nuevas bocas y por esas bocas salen ríos de lava, ríos de un espesor de 10 a 12 metros en algunos casos. Otros son un poco más angostos, más finos, pero en líneas generales lo que está sucediendo con este volcán, miren ustedes la altura que alcanzan las llamas, es algo que tiene, como nos permitimos decir, una estremecedora belleza, pero al mismo tiempo una gravedad tremenda para los habitantes de esta isla pequeñita, de menos de 100.000 habitantes, de los cuales miles, más del 10%, ya han tenido que abandonar sus casas porque fueron arrasadas por la lava, y otros están muy atentos a ver cómo evoluciona el tema, porque también tendrían que dejar sus hogares. Unas pérdidas monumentales, un verdadero desquicio lo que ha provocado en los habitantes, mucho miedo, mucho temor, y esa sensación de pérdida apabullante y decepcionante que gana a cualquier persona cuando lo pierde todo. Algunos no tuvieron tiempo ni de rescatar pertenencias importantes, tuvieron que dejar la casa tal como estaba porque el río de lava se les venía encima. Esto pasa ahora mismo. Esta es la imagen a las 10 de la noche y 31 minutos en Canarias, en la isla La Palma. Vamos a recibir a Bárbara Sargorowski, que es una especialista en el tema de jubilaciones excepcional. La conocemos de muchas entrevistas. ¿Qué tal, Bárbara? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Y va a conducir esta nota, naturalmente, nuestra especialista en temas económicos, que es Estefanía Pozzo. A partir de una buena noticia, Estefanía, ¿eh? Sí, muchas gracias, Víctor Hugo. Hoy a la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, el Gobierno Nacional, Fernanda Raberta a la cabeza, que es la titular de ANSES, y el resto del gabinete, informó algo que venían analizando desde ANSES, que lo habíamos contado también en este programa a modo de anticipo, que van a permitir un beneficio provisional, no quiero decirle jubilación porque no sé si es técnicamente una jubilación, ya se lo preguntamos ahora a Bárbara, que aquellas personas que estén desocupadas al 30 de junio de este año van a poder acceder a este beneficio, tienen que tener 30 años de aportes ya realizados y no les debe dar la edad jubilatoria. Muchas personas tienen ya esos años de aportes y van a poder 5 años antes acceder a esta prestación. La primera pregunta entonces para Bárbara es esto, ¿podemos decir estrictamente que es una jubilación, es un beneficio provisional? ¿Cómo lo consideramos? Es un beneficio para mí no de carácter previsional, porque lo previsional tiene 3 contingencias, que es la vejez, la incapacidad y la muerte, y una persona para la ley que no tiene hombres 65, mujeres 60, esa edad no está dentro de lo que protege lo previsional. A mi criterio es una medida protectoria por algo puntual, que es el desempleo. Es gente que tiene los 30 años de aportes o más y que no tiene la edad que requiere la ley para otorgar un beneficio a una jubilación ordinaria. Así que concretamente lo que se trata de cubrir o de contener es un grupo muy vulnerable de gente que tiene los aportes, pero que no está, digamos, inmersa en el mundo laboral, le cuesta reinsertarse y tampoco tiene la edad como para tener un beneficio previsional. ¿Le parece una medida positiva, digo, en el contacto cotidiano con personas que están a punto de jubilarse, que están haciendo todo el trámite? ¿Qué es lo que escucha? ¿Cuáles son los relatos que escucha? Por supuesto que todas las medidas que ayuden a la gente en lo inmediato, donde haya políticas que estén cerca de la gente, son positivas. Por supuesto que sí. Hay mucha gente que es grande,
y que realmente se le dificulta conseguir un trabajo por millones de cuestiones agravados con el tema del COVID, con lo cual el Estado tiene que tomar este tipo de medidas, así que me alegra mucho porque incluso lo que va a cobrar esta gente es el 80% de lo que debería ser su jubilación, con lo cual en este caso estamos hablando a veces de haberes bastante razonables, de 50.000 pesos, 60.000 pesos, así que claro que es buena noticia. Perdón. Claro, porque cuando cumplen la edad, o sea, durante estos años previos que a la edad jubilatoria, en el caso de los hombres, repetimos, 65, de las mujeres 60, si accede a este beneficio va a cobrar el 80%, pero al momento en el que cobra la edad, que cumple la edad, a partir de ahí tiene el 100% de la remuneración. Exactamente, son 5 años, a partir de 5 años anteriores a cada ley, digamos, a cada edad, hombres 60, mujeres 55, lo perciben durante estos 5 años. Cuando cumplen la edad, automáticamente empiezan a cobrar el 100% del haber liquidado con la normativa vigente al momento que cumplen la edad, ¿sí? Ahora es el 80%, después va a ser el 100% de su promedio de los últimos 10 años, actualizado como sea la ley en ese momento. Usted habló del 70-80% de la actividad que realizaba, es decir, no tiene nada que ver la jubilación mínima. No tiene nada que ver la jubilación mínima, sí garantizan la jubilación mínima para gente que tiene haberes bajitos, que su promedio daba la jubilación mínima, no va a cobrar el 80% del haber mínimo, sino que el piso para esta gente es el haber mínimo, en todos los casos. Yo tengo 61, trabajo, me quiero jubilar, ¿puedo? No. No. Uno de los requisitos, justamente lo que hablamos, es la protección para la gente que está desempleada. El desempleo tiene que estar... Hay que ver después los detalles de la publicación y la reglamentación. Pero lo que se anunció hoy es que el desempleo tiene que estar al 30 de junio del 2021, con lo cual gente activa no puede gozar de este beneficio. Ahora, cobró la jubilación y después consigue un trabajo. ¿Qué hacemos? Vamos a ver también, esto seguramente surge de la reglamentación. En general, cuando hay incompatibilidades, se pide la suspensión del beneficio y se sigue trabajando. De hecho, lo que sabemos hasta ahora es que va a ser incompatible con cualquier otra pensión, con cualquier trabajo registrado, con cualquier otro ingreso, así que es para las personas que realmente están desempleadas y no tienen ningún otro ingreso, Es ¿no? una medida extraordinaria. Esto ya tuvo vigencia en nuestro país, tuvo un alcance de alrededor de 50.000 personas, duró 2 años, así que bueno, es para esta contingencia en particular. O sea, les abrieron la posibilidad durante 2 años a estas personas de tramitar una cosa similar, ¿no? Exactamente, por 2 años todo este grupo de gente tiene acceso a una jubilación y bueno, puede percibirla, si encuentra ojalá una actividad mejor, se verá si pide la suspensión del beneficio, pero si no, hasta poder jubilarse en forma ordinaria, digamos. Y otra pregunta que siempre me hacen, y esto es para saber cuál es tu posición, tu lectura, paso a tutearte, es el tema de las moratorias, porque muchas personas no llegan a los 30 años de aporte y se pueden jubilar gracias a las moratorias que ahora existen. El tema es que tiene un plazo límite hasta 2003 para comprar aportes y después de ese tiempo no se pueden comprar más, entonces por la edad mucha gente está ahí al límite. ¿Qué pensás de las moratorias? ¿Debería venir una moratoria nueva? ¿Debería hacerse una ley? ¿Cómo se soluciona ese problema? Sí, bueno, son diferentes grupos que hay que cuidar, ¿no? Uno es este sector de gente que no tiene la edad y tiene los aportes efectivamente hechos, y otra es gente que tiene la edad jubilatoria y que por diferentes situaciones no pudo llegar a cubrir los 30 años de aportes. Por supuesto que las moratorias ayudan mucho a la gente. Hay gente, tiene mala fama la moratoria, pero realmente es muy útil. Hay gente que tiene muchos años de aportes, que tiene 25, 20, 23 años y que si no tiene una ayuda del Estado, esa persona no tiene posibilidad de tener ningún ingreso. O sea, es muy importante que el Estado esté atento a esto. Hay muchas mujeres, este tema del reconocimiento de las madres, por ejemplo, se pueden jubilar, pero usando también la moratoria. La moratoria es una gran herramienta para que la gente pueda tener un beneficio digno, ¿no? Bien. ¿Sabe o no sabe? Sí, es increíble. A ver si sabe cuánta gente hay que puede jubilarse. No. Con esta medida. Con esta medida va a tener un alcance en lo inmediato 30.000 personas. Bien. Vamos a ver 85% varones, ¿no? O sea, es una el medida 90% que va a llegar... tal cual, es tremendo. Bueno, porque es el grupo que estuvo un poquito más descuidado con las moratorias de mujeres y la extensión para mujeres cubrió mucho esa franja. Jubilamos, más preguntas, jubilamos.com, ¿así se llama? Jubilamos, sí. ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí. Porque son ya muchas las Parecía entrevistas. tu programa de radio esto. Sí, muy bien. Es fantástico. Bárbara Sargorowski, muchas gracias. Un placer, por favor. Y ahora, Darío Villarroel, con un tema que tiene que ver con la violencia de género, pero tiene que ver también con la justicia y tiene que ver con viejos actos cometidos por
hombres importantes que han hecho mucho daño, además, a la justicia. ¿Lo presenté bien, Darío? Perfecto. ¿Se acuerdan de la doctora Ana María Figueroa? ¿Se acuerdan del Día Internacional de la Mujer? Acuérdense que un juez habló de delincuentas de sus colegas que trabajaban en la Cámara de Casación. Obviamente estuvieron molestas, hicieron la denuncia, muchas idas y vueltas, finalmente se recogió. Quien dijo esto fue Juan Carlos Geminiani, que ya había tenido antecedentes. ¿Se acuerda que una vez encerró a una secretaria que le habían dado una orden que saque unas carpetas y él dijo, usted no se va de acá, y le ordenó a un policía que la detenga e inmediatamente la llevaron a la alcaldía del Palacio de Tribunales? Bueno, esa mujer le arruinaron la vida, la trasladaron, no quiere hablar porque obviamente quedó vapuleada con todo lo que hizo este juez, que sigue siendo juez. Bueno, hay un expediente que va por el juicio político a Juan Carlos Geminiani, que está en el Consejo de la Magistratura. Y ahí tenemos lo que dijo Ana María Figueroa. Es impropio de un juez de la nación no respetar los tratados de derechos humanos. ¿Por qué es muy importante? Porque si cualquier común ciudadano no respeta los derechos humanos, pero un juez de la nación jura por las leyes, por la Constitución, por los tratados internacionales, y no está respetando lo que él tiene para resolver en su momento cuando le llega un expediente. Si trata así a sus colegas, a las que tuvieron alguna vez firmando un expediente con él, a las que se las cruza en Comodoro Pi, ¿cómo va a tratar a cualquier persona que, siendo mujer, se presenta en un expediente judicial? La jueza Catucci es la que se fue hace poco, ¿no? Lo de Catucci fue extraordinario, porque Catucci no le molestó que le digan delincuenta, fue la única que no se enojó. Pero ¿no fue ella la que lloró muchísimo como consecuencia de un ataque de Geminiani porque la relacionaba con un fallo policial? Lo tengo un poco en la nebulosa, vos me vas a corregir. Es una defensa, a ver, son fallos caneros, ¿no? Que se llaman. Canero es porque está vinculada a la policía. Y ahí tuvo que ver que Geminiani la hizo poner muy nerviosa a Liliana Catucci porque había resuelto en consecuencia y ahí pasó lo que pasó. Pero respecto a Liliana Catucci, yo no sé si vos lo mostraste o lo mostramos, para que entiendan un poquito lo que es las cámaras de casación penal. Liliana Catucci se fue hace 10 días porque cumplió 75. Quiso ir a la justicia dijo, no, marche presa, usted tiene 75, no puede violar la Constitución como hace Hayton del Olasco, que está en la Corte Suprema. Esto nunca lo decimos, ¿no? Hayton está en la Corte violando la Constitución. Un elemento más para sumar en lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Liliana Catucci, que la nombró Carlos Menem en el año 90 y pico, el otro día se fue. ¿Y sabe lo que pasó? En la puerta de tribunales, quien está encargado de la seguridad, convocó a los policías de Comodoro Pi y los hizo cuadrar en la puerta mientras Liliana Catucci bajaba y varios jueces las aplaudían. ¿Quiénes eran los jueces que la aplaudían? Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Stornelli, entre otros. ¿Y cómo se perdieron esos Llorens, Bertuzzi y Bruglia e Irursun? Mira, esto nunca se vio en tribunales, esto recibió un repudio, porque los jueces por ahí hablan mucho, pero la verdad nadie enfrenta a la Cámara, dice, la verdad es una barbaridad. Esta es una jueza de la Nación que se va jubilada. Ahora va a cobrar 800.000 pesos, antes cobraba un palo 200. ¿Cuánto? A ver, ¿cómo? ¿Cuánto? 800.000 pesos como jubilada. Bien. Está muy bien. Mirá, la aplauden. Ni los policías ahí. ¿Quién es Margaret Thatcher? No, es Liliana Catucci. Ustedes, cuando nos vayamos de acá, los muchachos nos van a saludar, pero nada más. Pobre Milagro Sala. Yo vi a este juez Geminiani en un juicio oral, en realidad en una consideración que tenía que hacer su Cámara, evaluar lo que Elizabeth Gómez Alcorta como abogada y De Luca, Javier De Luca, el fiscal, como fiscal, decían a favor de Milagro Sala, y él miraba atentamente. Imagínense cuál fue el destino de Milagro Sala. Le pusieron una pena peor. Iban a buscar la libertad de Milagro Sala y se encontraron con una sanción más fuerte todavía, que hace poco fue rechazada por casación. Tal cual. Dicho sea de paso. No, lo que hicieron fue que como ella estaba ya con el hecho prescripto, tenían que hacer un nuevo juicio para declarar la prescripción. Y lo que se dice es no hagan un nuevo juicio, el hecho está prescripto. ¿Y quiénes fueron? Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y este señor Juan Carlos Geminiani, que mirá, con el odio que le dieron las mujeres, pobre Milagro Sala, ¿no? Una larga historia esa, pero también la de Bolsonaro, el gobierno de Brasil y el COVID-19. Está pasando ahora algo muy importante, hay una denuncia muy severa. Está Darío Pignotti, destacado colega en línea desde Brasil, para contarnos qué es lo que pasa ahora. Darío, muy buenas noches.
en la relación de Bolsonaro con la salud pública, en sus omisiones frente al COVID-19 y en algo que desde hace una semana ha cobrado mucha actualidad. Esto es la asociación de medidas tomadas por Bolsonaro comparables con las del nazismo. Y no es una expresión nuestra, sino de senadores. ¿Por qué? Porque hay un plan de salud privado, una prepaga, Prevent Senior, muy vinculada al presidente, que surgiendo luego de meses de investigaciones de una comisión parlamentaria en el Senado, se descubrió que esta empresa, en coordinación con Bolsonaro y con el Ministerio de Salud, primero, sometieron a decenas, si no centenas de pacientes a tratamientos inapropiados con hidroxicloroquina, como quería el presidente. Muchos de los pacientes fueron sometidos a estos tratamientos sin su consentimiento, mientras tanto se experimentaba con ellos. Y por otra parte, aquellos que morían de COVID-19 no eran sentados como tales, es decir, se les atribuía otro motivo de muerte. Por eso es que más de un senador ha dicho que esto se parece o es comparable a lo que hacían los nazis con las víctimas en los crematorios o los ensayos de Mengele. Mengele, como sabe muy bien, falleció en Brasil en 1979, donde estaba escondido. Ese es el escenario. Bolsonaro ha trasvasado ya sus propios límites y, de acuerdo con algunos diplomáticos, inclusive uno que consultamos nosotros, que actualmente trabaja en Naciones Unidas en Ginebra, estos episodios pueden ser adjuntados a las denuncias contra Bolsonaro por genocidio frente al Tribunal Penal Internacional. Así las cosas. Hidroxicloroquina, así se llama lo que le daban a los pacientes, una especie de un cóctel que no estaba autorizado para nada. Digo bien, Darío. Exactamente, no solo estaba dentro de las drogas no recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, sino que Bolsonaro desafió públicamente a la Organización Mundial de la Salud y hace una semana, frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Bolsonaro volvió a defender esto que él llama el tratamiento precoz, es decir, el consumo de sustancias no recomendables para enfermos con COVID-19, al mismo tiempo que obstruía la compra de vacunas, en algunos casos incluso porque dentro de su concepción, digamos así, paralela a la realidad, entiende que las vacunas rusas y chinas son parte de una guerra fría en la que solamente él vive y por eso hizo mucho para impedir la compra de estas, lo cual, según Amnistía Internacional, pudo haber significado entre 100 y 200.000 muertes, así como lo escuchás, 100 y 200.000 muertes. En Brasil ya llegamos ayer a los 595.000 fallecimientos por el COVID-19 y entre 100 y 200.000 muertes pudieran haberse evitado, si no más, según Amnistía Internacional, si Bolsonaro hubiera comprado las vacunas y no hubiera recomendado estas drogas inapropiadas que, como sabe muy bien, parte de su electorado, en particular el electorado más fiel, más ciegamente bolsonarista, el de los evangélicos, toman la palabra y las drogas que recomienda Bolsonaro. Darío, muchas gracias, como siempre. Por nada, hasta la próxima. Darío Pignotti, desde Brasil. Es increíble lo que le ha pasado a Brasil. Había una aseguradora, Prevent Senior, que maquillaba la estadística de muertos por COVID-19. ¿Qué estabas anotando? Estaba anotando otra cosa que tiene que ver los cómputos oficiales en la elección de la provincia de Buenos Aires, que ya los tenemos. Bueno, después de la pausa. Hay datos extraordinarios. Interesantes. Muy interesantes. ¿Qué anotabas? Crisis de combustible en Gran Bretaña. Ah, eso me interesó muchísimo. ¿Qué tenemos ahí ya María anotado? Eugenia Vidal se pega a Ricardo López Murphy y pone la mira en los votantes de Javier Milei. Bien, pongo la mira en la cámara para pedir el corte y ya venimos. El minuto vamos a estar con la columna y vamos a hablar muchísimo de fraude, de la locura que se ha desatado en los medios de comunicación de la derecha, antidemocráticos, hablando del fraude. Pero eso será en minutos. Ahora, Lautaro Maislin. Víctor Hugo, Javier Milei no se arrepiente de los insultos a Larreta, lo dijo esta semana en La Nación Más. Antes repasemos cómo había insultado al jefe de gobierno porteño y a pesar de los insultos, cómo el ala dura sigue coqueteando con el candidato de la derecha. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón. Te puedo aplastar, ¿sí?
aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Comparto algunas ideas con Milei, sobre todo su defensa de las libertades, de la autonomía. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? A mí me parece que Milei es un candidato interesante. Hay listas que compartimos valores, la de Milei, la de López Murphy, las que compiten en la interna conmigo. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Bueno, ese era el insulto o los insultos. Ahora veamos rápidamente el reto a Milei y también cuando dijo que no se arrepintió. ¿Le pediste disculpas, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta? No importa que sea por la barbaridad que... Es una barbaridad lo que dijiste. Bueno, digamos, lo que hago yo, digamos, en mis redes sociales es un problema mío. Ese es el primer punto. Y el segundo punto... Sí, no, porque, digamos, perdón, Javier, si vos estás metido en la cosa pública, es un problema. No es un problema. Digamos, o sea, Luis, podés estar sometido a discusión. Si a vos no te gusta, si a vos no te gusta cómo yo me manejo en mis redes sociales. No, yo te lo pregunto. Es un problema, vos digamos, lo que quieras, yo no es sé. muy fácil. No mirás mi Instagram ni se acabó. Mirá cuál es el problema. Pero ya está, se terminó el problema. Pero vos, por supuesto que yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Gracias por la sugerencia. Voy a ver qué hago. Bueno, repudiables son los dichos de Milei en este caso. Voy a coincidir con Luis Majul. Vamos a escuchar al Dipi, reapareció ayer y criticó fuertemente a los argentinos, los trató de boludos y bancó a Javier Milei. Porque el argentino es muy boludo, ¿viste? El argentino se banca toda. Siempre le entra un poquito más al argentino. Siempre. Siempre. Esta vez no. ¿Cómo hacen? Yo no puedo entender cómo... Esta gente vota a esta gente que son multimillonarios y que son culpables de su pobreza, Luis. ¿Viste a alguien, para usar lo que vos decís, con huevos y ovario que haya aparecido en esta elección? Hay un montón, ¿eh? Y hay un montón de jóvenes. Milei es uno. Milei es uno. Yo, la verdad, el otro día hablo con Javier y ¿sabes lo que...? ¿Hablas con Milei? Sí, hablo con él. Sí, vino a hacer un montón de notas en el programa, en la radio, todo. Yo me acuerdo que lo primero que le dije fue... Qué loco que una persona que va a ser político lleve gente sin choripán y sin micro y sin plata. Bueno, se sorprendió el Dipi con los actos de Milei porque no hay charipán. Trató a todos los argentinos de boludo, parecido a Mauricio Macri cuando se enojó con los votantes. Y recordemos que ya en una oportunidad también el cantante había dicho que el problema de la Argentina son los argentinos. Mira, siempre digo algo. Este país es hermoso, pero a veces lástima que está lleno de argentinos. Mira, siempre digo algo. Este país es hermoso, pero a veces lástima que está lleno de argentinos. Bueno, contundente el concepto de el Dipi diciendo que el problema de la Argentina son los argentinos. Crítica dura también en ese momento a los votantes del Frente de Todos, a los que se identifican con el peronismo, pero ahí vimos a un Dipi en el tape anterior ya sincerado con a quién había votado, había dicho que había bancado a Javier Milei, no lo expresó directamente así, pero queda un poco más claro todo. Hacemos la pausa y de inmediato a la columna. Para toda la humanidad. Puede decirse que el mundo está que arde. Como una especie de metáfora de lo que verdaderamente también sucede en los hechos. Miren lo que pasó en Chile. Y vamos a comentarlo desde la base que nos da una nota estupenda del joven colega Juan Manuel Carr en Telam, cuando habla de esa turba descontrolada, movilizada contra familias de migrantes venezolanos, bajo la consigna "No más inmigración ilegal". Una escena que ocurrió en Iquique, en Chile. Esto ocurre en la vida real, en la vida cotidiana. Hay fotos que terminan por mostrar la barbarie, estas imágenes, la deshumanización, las pertenencias de las familias migrantes quemadas, sus carpitas, sus colchones, sus bolsos, los juguetes, un autito de bebé a punto de ser incinerado. Esa imagen terrible mientras la gente grita "Chile para los chilenos". ¿Y qué dicen de los chilenos que viven en la Argentina, de los chilenos que viven en Perú, que viven en España? Bueno, ¿qué dicen los argentinos de los argentinos que viven en otros lugares?
toleran que a sus compatriotas lo traten de esta manera. Es admisible lo que pasó contra los venezolanos, todo incentivado naturalmente por ese periodismo de derecha infernal que se mueve al compás de la peor maldad, de la crueldad más grande en el mundo entero. Mire estos haitianos que procuran atravesar ríos, montañas, lo que sea, para ver si pueden llegar a un sitio donde puedan vivir. Y del otro lado del río los van a estar esperando en los Estados Unidos los caballos. Pero esto es primero en Colombia, ahora es México, y ahí está cuando quieren cruzar. Mire de la manera en que los reciben después de miles de kilómetros recorridos, con hambre, con desesperación, procurando llegar a este país que los despide de esta manera. Vamos a ver cuál es el drama al retornar a Haití, porque los toman, los apresan y los deportan, y entonces llegan de vuelta a Haití, y ahí ellos mismos cuentan cuál es el drama que les toca vivir. 153 haitianos han sido deportados desde la frontera de Texas. Las autoridades los rechazan, la pobreza extrema en Haití alcanza niveles insoportables y ahí tienen que volver. Día tras día pasa esto. El gobierno estadounidense que los expulsa y todo lo que significa después de hacer miles de kilómetros, atravesar muchas veces países como Colombia, que no se sabe cómo llegan a Colombia, después México, después estar casi en el borde de alcanzar esos sueños y casi 3.000 de ellos que son rechazados de esa manera tan pero tan cruel. ¿Podemos ver qué es lo que dicen cuando llegan? ¿Lo tenemos? Si no, continuamos, porque hay unos tuits de Ernesto Resnick que también tienen que ver con todos estos temas. Por ahí la Organización Mundial de la Salud todavía no se enteró de que en Haití hay solamente un 0,4% de la población que ha sido vacunada. Miren lo que sucede en Nueva York, este destacado, esta noticia que nosotros marcamos con énfasis especial, lo está marcando. Coronavirus, los miles de trabajadores de la salud de Nueva York dispuestos a perder su empleo para no vacunarse. Dos mundos tan opuestos. De un lado los haitianos, 0,4% de vacunados. Mire qué tristeza. Y del otro lado, en el lugar donde todos podrían estar vacunados, hay miles de trabajadores, 28.000 que tienen que ver con la educación y también los trabajadores de la salud. Todos ellos diciendo no me quiero vacunar por razones políticas, en general vinculadas a la espantosa derecha republicana. Miren ustedes lo que pasa con el mundo cuando decimos que esto está muy pero muy mal y queremos siempre poner ese contexto, ese marco, para luego lanzarnos a hablar de la Argentina. Miren este dato, el 17% de los alimentos que produce el mundo se desperdician, mientras 811 millones de personas sufren hambre. Esto es tan pero tan inadmisible. Es un poco aquello que decía Mafalda, que cumple hoy 57 años. Mafalda. Ella hablaba del mundo de una manera muy pero muy especial. Y habría que decirle, Mafalda, estamos mucho peor que entonces. Qué desconsuelo cuando le echamos una mirada al mundo. Y sin embargo, algunas noticias buenas confrontan con esto tan negativo que les hemos presentado en el comienzo. Y ocurre en la Argentina, donde la pandemia está perdiendo poco a poco frente a la lucha que se ha establecido en la poderosa vacunación que la Argentina instrumentó comparable a la mayoría de los grandes países.
Miren ustedes lo que dice Nicolás Kreplak, el ministro de Salud. Después de la angustia, del dolor, de la incertidumbre y tantas otras cosas que generó la pandemia, cumplimos una semana sin ninguna nueva intervención en las unidades de tratamiento intensivo por COVID en 345 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Estamos saliendo, tenemos un pueblo vacunado y fuerte para el futuro. Sigamos así, dice Nicolás Kreplak. Miren ustedes lo que pasa con el Hospital Muñiz. Al cabo de 5 meses es el primer día en el que no hay enfermos, que no hay muertos. Ahí está la información. Alivio en el Hospital Muñiz. Por primera vez no se registraron casos positivos de COVID-19. Miren lo que pasa en Corrientes. Echemos un vistazo también a otros lugares de la República Argentina. Ahí está la información. En Corrientes no se registraron muertes por primera vez en 5 meses. Y sin embargo, siempre al cruce salen personas que ya han perdido todo decoro, toda dignidad. Estoy hablando, por ejemplo, de Ocaña. Miren lo que dice Ocaña. Préstenle atención. La Sputnik tiene algunos problemas en la elaboración y a pesar de todos estos problemas, Argentina siguen comprando esta vacuna. Es conveniente suspender las compras y suspender toda la elaboración de estas vacunas. Debería suspender todo el tema del contrato. No deberíamos seguir insistiendo en la compra del Sputnik. Me parece que es una irresponsabilidad seguir insistiendo con la vacuna Sputnik. Es insólita. Le pido a usted que ponga los adjetivos de la opinión que merece esta señora Ocaña. Y recordemos que así como no quiere la vacuna, no quería las cunitas. Para ella todo lo que le permita trabajar para el establishment en contra de la salud, en contra de la dignidad de las personas, en contra de la vida de los chiquitos, porque eso también atacó cuando atacó las cunitas y consiguió destrozar uno de los planes más maravillosos que hay en el mundo. Venía de Finlandia el plan y que se recogió en la Argentina. Hizo tanto, pero tanto daño, del que ahora recién tomamos cuenta, cuando la justicia dice claramente que todo lo que hizo esa mujer es un verdadero mamarracho. No es segura cuando el bebé sobrepasa los 7 kilos, la cuna se defonda porque, digamos, lo que sostiene la base de la cuna, digamos, no soporta más que ese peso. Cuando adjudicaron esta licitación, sin embargo, siguieron adelante sin importarles ni la seguridad de las mamás y, por supuesto, los sobreprecios, ¿no? Se hace difícil de sobrellevar un personaje como Ocaña. Vayamos al arte de blanquear, que seguramente es la gente que a ella le gusta muchísimo más. Escuchemos lo que nos dijo ayer, para recordarlo, el doctor José Manuel Ubeira, aquí en nuestro programa. En este caso particular, lo que hicieron los Macri fue hacer una ley de blanqueo a medida o en función de sus propios intereses. Lo que pasa es que, bueno, el problema con Macri es que él es un ampón de toda la vida. Y cuando llegó al poder, ¿qué era lo que se podía esperar? Concretamente que las leyes fueran dictadas a medida conforme a sus intereses. Entonces, no es solamente esta ley, es lo del correo, estar de los dos lados del mostrador, en fin, la utilización del Estado de la manera más escandalosa. Que la palabra ampón no le caiga tan mal, porque Ubeira no tiene originalidad. Que me perdone el doctor Ubeira en lo que dice. Mucho antes lo dijo Carrió. Lo de ampón, de gángster y mafiosos de Mauricio y del resto de los Macri, según el punto de vista que tenía entonces Carrió, hasta que fue a la tumba de Urquiza y allí compungidamente recibió la indicación de que se podía ser amiga de Macri, que no pasaba nada siendo amiga de Macri. No dejó pasar este tema Cristina Fernández de Kirchner con sus tuits a propósito de lo que ahora se sabe del blanqueo de los Macri. Uno de ellos, presidente, que lleva a su partido a promover una ley de blanqueo que en realidad es de lavado, una ley en la cual acepta que los familiares más directos, los consanguíneos, no puedan blanquear ese dinero. Naturalmente en eso estaba la mamá, pero va la trampa. El que blanquea es el hermano, que hasta que emitió un decreto sí podía, después vino el decreto por el que no podía, y el hermano trajo el dinero de la mamá, que no podía de acuerdo a la ley. Ellos hacen ese tipo de cosas. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, viendo que la mamá, como el papá, como los chicos, juegan de la misma manera, dijo, recordando un tuit o una carta que había escrito en 2016,
no es mi mamá, es tu papá y vos también. Era respuesta del 2016, decía en aquel momento, a una denuncia ridícula que el gobierno de Macri había hecho contra mi madre. Bueno, la verdad que me quedó corta. Era tu papá, eras vos y tu mamá también, de acuerdo a la noticia de ámbito financiero y toda la noticia que conocemos, menos en los medios que blindan a Mauricio Macri. En una muestra perfecta de la estrategia de persecución contra toda mi familia, mirá cómo titulaba Clarín aquella falsa denuncia del 2016. Si hasta llegaron a enfermar a mi hija. Para la familia Macri, una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy. El título del 2016 de la mafia de Mañeto era la abuela, las hijas, el yerno, los nietos, todos los Kirchner denunciados en la justicia. Y después, por supuesto, nada sucedía, pero todos los días era igual. Estábamos tratando ahora de justificar por qué había hecho la campaña terrible Clarín, como todo el sistema de medios que lleva, contra lo que era un gobierno que consideraban peligroso por lo progresista. Miren lo de Máximo Kirchner, vamos a hacerlo rápido porque son historias conocidas, pero siempre vale la pena refrescar la memoria, como dice, tocándose la 100, Gustavo Silvestre. Memoria. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Mentira, sigamos. TN, saludando así a Máximo Kirchner. La primera y la más importante es una cuenta en el banco Felton de Delaware, Estados Unidos, donde a nombre de una empresa fantasma había depositados entre el 2005 y el 2010 41 millones de dólares. Yo tengo la documentación con el número de la cuenta, el número de legajo, el número de documento, la dirección de todos estos personajes. La cuenta aparece a nombre de es una empresa fantasma constituida en Belice, un paraíso fiscal. Entonces, y atrás de esta empresa fantasma aparecerían estos cotitulares. Un servil, un espía, pero con un enorme poder, porque está sentado en el templo del mal. Está sentado en el lugar de la mafiosidad más amplia que uno pueda concebir en el mundo periodístico. Y cuando decimos en el mundo no estamos circunscribiendo no solamente a la Argentina. Ahora mire la persecución a la mamá de Cristina. Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina Fernández de Kirchner, participa de una cooperativa llamada El Aldabón, subcontratada por el Correo Argentino, un ente estatal, durante 10 años de modo irregular para repartir supuestamente cartas en la ciudad de La Plata. ¿Estaba Cristina Kirchner involucrada en casos de corrupción? ¿Estaba Máximo? ¿Estaba Florencia? Y apareció mamá. La cooperativa El Aldabón de la madre de Cristina Kirchner, la abuela de Máximo. Ese era el ataque a la mamá de Cristina Kirchner a sus 87 años. Vivía con una hermana de Cristina Kirchner en la casa de toda la vida. Pero ellos estaban trabajando de esta manera que uno puede ver. Es una mafia. Mire cómo atacaban a la hija, porque no alcanzaba con la mamá, ni con el hijo varón, ni con el mal recuerdo del marido, también la hija. Esta es la imagen, la plata de Florencia Kirchner, la que la justicia la acaba de encontrar en las cajas de seguridad. Billete a billete, estos son los dólares que la hija de la expresidenta guardaba en las cajas de seguridad. Allí vemos ordenadamente guardada, fajada, muchas de ellas provenientes de Nueva York, según cómo están fajadas. Plata que tendrán que ahora explicar de dónde salió. Era el dinero que tenían declarado, dicho sea de paso. Pero juegan con esa malicia, con la gran ignorancia de la gente y con muchos que dicen mentime que me gusta. Mentime porque yo uso esa mentira después en mi vida cotidiana y me luzco con esa mentira. Digo, ¿sabés lo que dijeron? ¿Sabés lo que pasa? Entonces, ¿sabés lo que sucede? Mató a Nisman. El hijo tiene la cuenta en el Caribe. La hija tiene 4 millones en una caja registrada y no se sabía. Sí se sabía, pero no. Ellos lo van a contar como que no se sabía. Así sucede. Y la madre, a los 87 años, la mamá también era una delincuente porque no les alcanzaba con nada. Y mientras tanto, ahora asistimos
a que no dicen nada de lo que se sabe del blanqueo lavado que hizo Mauricio Macri como presidente para favorecer a su familia y a sus amigos. Ni se dice una palabra del negociado de los parques eólicos, que los compró barato para después ponerle valor como presidente y luego venderlos, ganando 70 millones de dólares en un pase de mano. Y tampoco se dice nada del tema de los peajes, de donde sacaron todo el dinero posible porque le pusieron valor a los peajes y los vendieron una parte. Es una cosa que asombra lo que sucede con el periodismo de la Argentina. Todos los días nos ocurre lo mismo, porque toda la maldad, toda la crueldad, con la madre de 87, con la hija a la que enfermaron, con los hijos, con ella, le pasaron por arriba a su casa, le pasaron por arriba a la del Calafate, le invadieron la casa, le rompieron todo, entre ellos y los jueces que les respondían a ellos. Y todo les parecía encantador, pero ni una sola palabra de Macri. La gente entiende esto que sucede y no les importa, que sería todavía más grave, o no lo entiende, no hace ningún esfuerzo por entenderlo. Porque hace 10 años, 11, 12, podía creerse que efectivamente había corrupción. Era lo que se decía en aquel momento y no teníamos la experiencia de saber a qué estaban jugando Clarín, Nación, el poder real. Ahora es pura necedad o una enorme capacidad para mentir o una inmensa imbecilidad, porque otra cosa no puede estar avalando todo lo que ocurre. Eso sí, mire la ironía, mire el desparpajo, mire la forma en que es capaz de jugar la mafia de Clarinieto. Mire cómo lo hacen. Esto es lo que escribieron a propósito del tuit de Cristina. Otro tuit de Cristina contra el pobre Mauricio Macri y contra el rol de nosotros, los medios de comunicación, que somos el ejemplo de dignidad en el país. Y el macrismo explícito, mientras tanto, no celebra demasiado la democracia. Y si las cosas son como ellos están sospechando, y por eso hablan de fraude, van a creer menos en la democracia dentro de un tiempo. Escuchémoslo a Macri. Ha reavivado un debate en el cual claramente nuestro espacio lo ha hecho, pero también surgió una versión mucho más, digamos yo, extrema, porque ya llegan a niveles de anarquismo, ¿no? Ellos ya cruzan rayas hacia que no tiene que haber sistema, y ahí ya estamos en un borde en el cual yo no me siento identificado, porque claramente la democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. El que vos citaste, Milei, cita que a mediano plazo vamos a tener puentes de acuerdo, porque finalmente ellos extreman posiciones, pero de una Argentina en la cual queremos volver al desarrollo de la persona, a un sistema de meritocrático, donde el esfuerzo personal sea tenido en cuenta, sea valorado, a vos ser protagonista de la construcción de una Argentina distinta. El personaje descree, por supuesto, de la democracia. Y fue el primero en hablar de fraude, después, claro, de Mañeto y de Clarín. Primero la mafia mediática y luego sus secuaces de la política. Fraude, dale con el fraude. ¿Por qué están hablando tanto del fraude que es imposible cometer? Vamos a dar este número, porque esta es parte de la realidad que ellos ven y a la cual le temen. ¿Cuál es la diferencia? Definitivamente, porque ha quedado la idea de que el gobierno perdió por una brutal paliza. Fue estrepitosa la caída en función de todo lo que perdió. Frente a sí mismo fue tremendo el estrépito que provocó esa derrota. Pero el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires dice que Juntos ganó por 4 puntos contra el Frente de Todos. El juzgado electoral de Ramos Padilla terminó el escrutinio de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por esto es que están hablando de fraude, porque votó en estas elecciones el 66% del padrón. En las generales del 2019, hace 2 años, votó el 81%. Hay un 15% más que va a votar. Y todas las variantes que se pueden producir. Y en efecto, el hecho de que el gobierno está haciendo cosas que probablemente debió haber hecho antes de las PASO. Y no las hizo porque pensó que ganaba las elecciones. Lo datearon muy mal al gobierno. Ojalá que no reciban un solo dato hasta después de las elecciones de noviembre, porque si no se equivocan y arrastran en el error a todo el mundo. Hay que esperar.
si es posible, hasta las 10 de la noche, el resultado de las elecciones. Pero volviendo al temor que tienen de que todo se dé vuelta, y es muy probable, no nos olvidemos que en el 2019 de las PASO a las generales, el PRO tuvo 9 puntos más. Es un dato muy significativo. Ellos saben que esto puede ocurrir y lo combaten tratando de hablar del fraude anticipadamente. Hemos pedido en muchas ocasiones a quienes están de ese lado del mundo, del lado fraude de la vida, que nos digan cómo se podría hacer el fraude. Porque lo queremos entender. A mí no me da la cabeza, pero a lo mejor es muy modesta mi inteligencia y la suya, para que nos expliquen cómo es el fraude. Uno de los mejores de ellos, posiblemente el más inteligente, el mejor formado de ellos, le buscó la vuelta, fue buscando, y miren ustedes, la dramática forma de tratar de explicar el fraude para que quede muy claro que el fraude es imposible. ¿Están dispuestos a todo? ¿A todo qué es? ¿También al fraude? Hablé con 2 dirigentes del peronismo, no kirchnerista, y los 2 me dijeron, y bueno, hay un porcentaje de votos que se pueden conseguir por vía fraudulenta. ¿Cómo? Comprando fiscales. ¿Cuándo? Bueno, puede ser durante el comicio. Si alguien puede tener la habilidad de quebrar un fiscal opositor, pero hay una posibilidad de comprar al fiscal fiscal mayorista, que después de la elección está en el escrutinio provisorio frente a la Junta Electoral. Cuando hablaba con este dirigente del norte, peronista, me dice, bueno, hay que prestar atención porque Alberto Fernández tiene ahora al as de espadas y al as de basto en estos temas. El as de espadas sería Mansur, según la visión de este dirigente, y el as de basto sería Aníbal Fernández. Aníbal Fernández refuta esta idea, que consiste, según el colega, en que se pueden comprar los fiscales. Es decir, los fiscales de Cambiemos se pueden vender por dinero que pondría el gobierno para que hagan la vista gorda. El problema es que también hay que comprar a otro fiscal de otro partido, y a otro fiscal de otro partido, y al presidente de la mesa, y al presidente, al que es el inspector general que va mesa por mesa. Hay que comprar a mucha gente, a miles y miles de personas que nada pueden saber entre ellos, que nada van a comentar. Si esta es la forma de hacer el fraude, es la mejor demostración, lo que dice nuestro colega, con todo respeto, de que es imposible el fraude. No hay manera de explicarlo. Por eso Aníbal Fernández dice esto. Misma cantinela que soportamos los 4 años que gobernaban ellos y que manejaban ellos las elecciones. Están buscando una alternativa de lo que no han visto nunca. ¿Puede haber alguna pillería? Sí, puede haber una pillería en una interna que no tiene rigor institucional, puede haber una pillería. Puede haberla. Pero en una que tiene rigor institucional, donde hay autoridades de mesa, donde están los fiscales, con darse cuenta que el documento dice Gustavo Silvestre y en el padrón dice Gustavo Silvestre, ahí ya marida, sabemos que estamos hablando de la misma persona. Listo, señor, acá tiene su sobre, entre, ponga la boleta que quiere o no ponga ninguna boleta. Cuando vuelve, pone el sobre adentro de la urna, le entregamos su documento y está todo resuelto. ¿Dónde está el momento donde se va a producir ese cambio? A mí me da mucha lástima, de todas maneras, cómo nos ganan. Porque estamos tratando de demostrar que es imposible el fraude porque a eso se les ocurre que puede haber fraude. Es un disparate, una locura, una aberración, un absurdo, un mamarracho, lo que usted quiera. Pero ellos lo plantean y nosotros estamos acá diciendo no puede ser lo del fraude, son unos bestias, porque de pronto sale algo demasiado fuerte quizás, pero son de lo peor. Carecen de pudor, de vergüenza, de amor por lo republicano, de verdad. Porque si no hay manera de hacer el fraude, explicarlo, como acabamos de escuchar, por el lado de comprar a los fiscales, y esa es la manera. Piense usted que entonces no hay forma, porque es imposible comprar a toda esa gente que está ahí. Lo pueden hacer en una mesa, es imposible, pero bueno, aceptemos una mesa en 400 votos, cuando estamos hablando de millones de votos. Es muy triste que nos hagan esto y que nosotros entremos por el aro
y estemos poniendo ahora a Macri y a Bullrich hablando también ellos del fraude. 101.000 mesas en 17.000 locales. En cada una de las mesas se designan 2 presidentes de mesa. Suele haber defecciones, pero si el 80% de 101.000 tiene 2 presidentes, esos son 160.000. El Frente de Todos y Juntos, en todas sus variantes, tienen un fiscal por cada una de las mesas. El Frente de Izquierda también tiene una presencia territorial como para suponer un fiscal en todas las mesas. Esos son 300.000 más. Pero además hay terceras fuerzas que tienen capacidad de fiscalizar 4 fiscales por cada una de las 101.000 mesas. En cada uno de los locales habrá 3 fiscales generales. Significa un número impresionante de personas involucradas en la elección. Creo que cada uno tiene que poder expresarse y poder elegir. No quiero un gobierno que me diga, vos tenés que hacer esto. ¿No? Vos sos gobierno, fijás unas ciertas reglas. Pero ¿por qué no puede elegir si la gente va a votar y vota? Y gana el partido mayoritario. ¿Dónde está el riesgo? Eso está en discusión hoy. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para pervertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Está bien, pero hay una Cámara Electoral con una... Hay una Ramos Padilla, que es un juez militante. Aquellos que lo subestiman, bueno, allá ellos. Yo no lo subestimo. Juntos por el Cambio a nivel nacional, con todas las provincias, va a armar un comité jurídico electoral. Este comité jurídico electoral va a ser una herramienta para denunciar los delitos electorales. Hablan de fiscalizar por encima de los fiscales y de todas las garantías, Cámara Electoral, jueces electorales. Son peligrosísimos, son muy peligrosos para la democracia, nada menos. Lo fueron ya en el 2015, ¿se acuerda de Cano? Cano, en la disputa tucumana, escúchelo, recuérdelo. Tenemos todo el derecho a pensar que acá hay pergeñada una asociación ilícita para hacer un fraude y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Vea lo que era la quema de urnas que organizó él. Como todo indicaba, por las primarias, la mayoría se volcó a votar al Frente para la Victoria. Hay 4 detenidos porque hubo alguna quema de urnas. El juez, que está a cargo de la investigación, confirmó que entre los detenidos hay un candidato del grupo opositor. Sí, en el día de la fecha, con motivo de la reelección de Moya, se produjo un hecho que consistió en la quema de urnas. Era todo un invento de algo que ellos mismos habían preparado para poder decirlo del fraude. Después ya se sabe cómo terminó las elecciones, con muchísima más ventaja todavía de quienes habían ganado en las PASO. Acompáñeme con estas informaciones que quiero recordarle y evocar, para ver si podemos salir un poco del tema del fraude. Pero si ellos vuelven, volveremos, porque cada día hay que refutarlos y desmentirlos y decir que son una banda infecta para la democracia. Vea esto que me va a acompañar ahora, estas imágenes del 2017. Estos son los globos de una elección que no había terminado. Un juez electoral sí proclive a comportarse políticamente culota, permitía creer que habían derrotado a Cristina Fernández de Kirchner, porque querían festejar antes de la medianoche, de la 1 de la mañana, no se podía conocer el verdadero resultado. Y allí estaban, mintiendo, lo que al otro día, ya tarde, se iba a saber. Mire este destacado, cómo terminó la elección. Al final, aquellos festejos eran puro globo. El escrutinio definitivo dio ganadora a la expresidenta por 34-27 a 34-06. Pero ellos cargaban la información, que es lo único que se puede hacer negativo en la elección, de tal manera que les iban dando los datos que les convenían. Después, cuando llegó, qué sé yo, un sector de la provincia de Buenos Aires, del conurbano más especial, la elección se fue dando vuelta, pero la gente se acostó creyendo que Cristina había perdido por 10 puntos o por más. Esto es lo que fueron capaces de hacer. Mienten hasta en eso. Mire esto que presentamos de la CNN de aquellos tiempos. La pista la dio una investigación periodística y ahora la justicia va a investigar presuntas irregularidades y falsificaciones de aportes electorales en la campaña en las elecciones legislativas de 2017 de Cambiemos, la coalición del presidente Mauricio Macri. Claramente nosotros siempre hemos presentado los papeles rindiendo los gastos de campaña,
con los aportantes y seguiremos aportando toda la información necesaria a la justicia. La investigación de Morín se basa en el informe final de ingresos y egresos de campaña electoral, elaborado por la Cámara Nacional Electoral. Según el periodista, al menos 205 personas... Aportantes truchos. Tomar los datos de la ciudad de Buenos Aires para llamar a la gente, los datos de los vacunados. Es decir, jugar también hasta con ese tema. Cualquier cosa han hecho. Por eso Bullrich hace una proyección psicológica de todos los horrores cometidos por ellos para endilgárselo como aquello que podrían llegar a hacer sus adversarios. Ellos ya lo hicieron, los demás no lo hicieron y seguramente no lo van a hacer, porque la prueba es que perdieron por medio punto Néstor Kirchner, por medio punto Scioli o por un punto. Y se lo bancaron. Esta es la purísima realidad de lo que hay que tener en cuenta. Pero sigamos con los desastres que ellos han hecho tratando de tergiversar lo que es el ritmo de la democracia. Vea esta información y vamos rápidamente con todo. Peña Leaks, estamos hablando de Peña que ahora volvió porque eran pocos y precisaban de él por toda la maldad que se pueda hacer antes de las elecciones. Cambiemos montó un sistema de robo de datos personales para las elecciones del 2015. Siga con nosotros este destacado de Clarín. Una nueva encuesta le da solo 2 puntos de diferencia a Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. Dicho antes de las PASO del 2019, no antes de las PASO de ahora. Esta es la realidad, es decir, la mafia de Clarín apoyando las mentiras y los desastres cometidos políticamente por aquellos que destina a jugar para los intereses del poder real. Sigamos con todos los horrores, así preparan la trampa. El Frente de Todos pedirá a la justicia que excluya a Smartmatic del escrutinio provisorio. Ellos tenían compradas las máquinas porque siempre están detrás del negocio y querían hacer las elecciones de esta manera. Al final, detuvieron a Javier Esmaldone, el denunciante de Smartmatic. El experto en informática fue uno de los primeros especialistas en advertir en el Congreso Nacional los peligros del voto electrónico, que ese sí es peligroso. Algo más todavía, sobre el clientelismo republicano de Cambiemos, el fiscal Jorge Dilelo ordenó suspender la entrega de beneficios a desocupados hasta después de las elecciones. Se sospecha que además podrían destinarse a pagar fiscales. Cuidado, no estamos hablando de lo que está haciendo este gobierno, sino de lo que hicieron en el gobierno de Cambiemos. La noticia es del 2019, de noviembre del 2019. Esta es la historia. Han hecho cualquier cosa contra la democracia porque no creen en ella, no la respetan. Y como ellos sienten que son los buenos, quieren ganar de cualquier manera. Usan el inmenso poder de la mafia mediática, usan sus apariciones para que las pueda tener, ese amponismo de los medios de comunicación, y luego tratan de transmitir a través de voces de gente capaz, que procura establecer cómo se haría el fraude. Y que en el mismo momento que uno los escucha dice, bueno, entonces me quedo tranquilo. Si ese es el fraude que ustedes están denunciando, es imposible el fraude. Y le vamos a poner también una nota de humor para volver a nuestra mesa de trabajo. ¿Están dispuestos a todo? ¿A todo qué es? ¿También al fraude? Hablé con 2 dirigentes del peronismo, no kirchnerista, y los 2 me dijeron, y bueno, hay un porcentaje de votos que se pueden conseguir por vía fraudulenta. ¿Cómo? Comprando fiscales. ¿Cuándo? Antes vamos a revisar el cuarto oscuro. No vaya a ser que estos caballeros se hayan mandado alguna picardía. ¡No le permito! Disculpe, doctor. Los señores tienen derecho. Vaya, al cuarto. ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado. Pero no seas bruto, ¿no ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre. Está bien, por esta vez se lo vamos a dejar pasar. Está todo en orden. Sí, lo hace. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene la vez, digo, el señor este. No, señor. Ahora estoy seguro.
Un poco de humor, no viene mal, Andrés Larroque. Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ves todo el fraude? Un delirio, digo. Me parece que, a ver, ya con el solo hecho de que Mauricio Macri haya ganado por un punto y que fuera presidente, me parece que no hay más prueba de que el sistema electoral en la Argentina funciona perfectamente. Burrich le ganó a Cristina, el resultado que tuvimos reciente también. Sí, me parece que es todo un delirio de gente que no conoce, pero que además desprecia la democracia. ¿Cómo tomás que desde Juntos por el Cambio hayan armado una mesa para seguir las elecciones? Se quejaban de la posibilidad de fraude, ganaron, no se quejaron, pero se quejan de acá a noviembre. Eso por un lado, y por otro lado, ¿se puede revertir el resultado? Lo primero, todo humo como siempre. Creo que quizás es algo preventivo para, en función de una posible recuperación del Frente de Todos, ya generar los mecanismos para enturbiar los ulteriores resultados. Después, respecto a si se puede revertir, es lo que estamos tratando de hacer, trabajando para eso, entendiendo que matemáticamente las posibilidades están, pero que también los escenarios se complejizan, ¿no? Cuando uno tiene un resultado, después se genera una onda o una energía y hay que reaccionar rápido para poder cambiar las cosas. Había una época que el periodismo era un oficio hermoso, y sigue siendo, pero hay cada uno, porque en realidad lo que yo veo, que más allá de la oposición, son los periodistas y los medios hegemónicos que cargan sobre el tema de algo que ellos sí saben que no se puede hacer. Seguramente vos alguna vez fuiste fiscal de mesa, no lo dudo. Y yo también. Y es absolutamente imposible cambiar un voto, porque están los fiscales de mesa, están las urnas, se hace el cómputo final, fiscan todos los fiscales. Lo único que puede pasar es que en un momento faltan boletas, se hace un alto y dice, che, faltan boletas, no se debe decir de qué partido, ingresan y ponen las boletas. Pero digo, ¿cómo sostienen esto después de tantos años de elecciones donde nunca pasó absolutamente nada? Algo importante, ¿no? No, totalmente. Yo coincido con lo que planteas. Ojalá el periodismo fuera más periodismo y ojalá la oposición fuera más oposición política. El tema es que se mezclan las cosas. Muchas veces la agenda de la oposición la construyen los medios hegemónicos y muchas veces aquello que nosotros denominamos oposición es en realidad oficialismo en términos económicos, mediáticos y judiciales. ¿Cómo pensás que el cambio de gabinete en la provincia de Buenos Aires ayuda, ¿no? Porque la señal fue más territorialidad y ahí te pregunto directamente a vos que estás en los barrios, que tenés contacto. ¿Este cambio, más territorialidad, más contacto con las personas, ayuda a cortar la brecha? Mirando las elecciones, por supuesto. Sí, yo creo que en realidad lo que se buscó en la provincia es ampliar, es poder convocar al conjunto de los sectores para enfrentar una situación muy difícil. Esto futbolísticamente, ¿no? Uno empieza el partido de una manera, el director técnico no tenía la pandemia en la cuenta y obviamente cuando se da un resultado como el de las PASO, por supuesto es necesario, inclusive para tranquilizar a la tribuna en cierto sentido, hacer los gestos correspondientes para poder encarar el segundo tiempo o el partido de vuelta con las mejores condiciones. El Frente de Todos, Andrés, perdió 6 millones de votos y Juntos por el Cambio perdió 2 millones de votos, no es que sumó votos. ¿Cómo se recuperan esos votos en el Frente de Todos? Hay que motivar a nuestro electorado. Creo que, nosotros logramos evitar el colapso sanitario y el colapso en materia social. La gente nos está diciendo que no alcanzó, que quiere más, que necesita más y que nosotros tenemos que poder dar esa respuesta. ¿Dónde radica la esperanza de ustedes? ¿En los votos de quienes no fueron a votar o en el cambio de quienes ya votaron? Mira, de los que votaron hay una cierta dispersión del voto, hay 500.000 votos a partidos chicos, hay un crecimiento de la izquierda que seguramente puede haber seguido alguna migración del voto nuestro del 19, un crecimiento del voto en blanco también, pero creo que quizás nosotros encaramos la campaña de las PASO todavía en modo pandemia, en modo distanciamiento, en modo un poco cuarentena o como veníamos lógicamente cumpliendo con las restricciones y demás, y hoy hay otra realidad y otro escenario y hay que ir con toda la garra a buscar el voto. A ver, en las redes sociales muchos están convocando una marcha o una caravana el 17 de octubre y creo que tiene mucho que ver con lo que decís vos. Hasta este momento estuvo todo paralizado y las marchitas que se hacían eran de la oposición, siempre en cuarentena, violando, Vicentín, todo lo que vos quieras. Digo, ¿ustedes no ven que es necesario darle la posibilidad a la gente de el Frente de Todos que se manifieste? Porque uno lo ve en las redes sociales, uno que tiene programa de radio, ya gente llama, ¿cuándo vamos? ¿Dónde vamos? Queremos salir. Porque eso también me parece a mí ayudaría. Sí, absolutamente, hay que recuperar la mística, la épica, la calle. Creo que nosotros fuimos, nuestro electorado naturalmente fue cuidadoso, fue respetuoso de las indicaciones que fue dando el gobierno en sus distintos niveles. Y bueno, ahora tenemos un escenario
gracias a que la vacuna le está ganando al virus, que no es noticia, ¿no? Porque digo, me parece que, y eso ya no lo digo ni como Frente de Todos, ni como gobierno, lo digo en el sentido de como una sociedad que no tiene la autoestima para reconocer un logro como el hecho de poder recuperar cierta normalidad. Recorriendo los barrios, alertaste en su momento de que hacía falta un IFE 4, ¿no? Dijiste, está complicada la situación en los barrios. ¿Cómo ves la situación ahora y qué pasa con algún tipo de programa de asistencia directa a la gente que no encuentra laburo, no puede generar ingresos y está realmente en una situación muy complicada? Sí, sigue complicada. A ver, claramente hay un sentido correcto de la política, una presencia del Estado, me parece que falta más, lo dijimos siempre. Creo que hubo una caracterización del área económica del gobierno nacional a fines del año pasado respecto a una pospandemia o una normalidad que no vino porque estuvo la segunda ola. En el caso nuestro en la provincia de Buenos Aires, por propuesta mía a Axel, cuando vino la segunda ola, lo que hablamos fue reforzar un paquete social y nosotros lo que hicimos fue aumentar en un 50% el presupuesto de nuestro ministerio, que es el que se aboca a esa cobertura, ¿no? ¿Falta más? ¿Va subrayado especialmente? Sí, yo creo que no hay que tener vergüenza de decirlo. Me parece, bueno, Cristina también lo marca en la carta del otro día. Yo creo que las discusiones ya en este momento se hicieron públicas, obviamente, porque siempre se dieron de manera privada y cuando uno tiene un resultado tan elocuente como el de las PASO, me parece que bueno, es evidente que nuestra sociedad y nuestra militancia necesita que nosotros nos expresemos con claridad. ¿Ahora están un poco más conformes? Falta un poco más. ¿Qué cosa? Perdón. No, a ver, yo lo dije siempre, me parece que el IFE fue una gran política del gobierno nacional, un gran acierto de Alberto, y creo que se desmontó demasiado rápido. El IFE se descompuso, eran 9 millones de IFE que se descompusieron en 1 millón de tarjetas alimentarias y 500.000 potenciar trabajo. Es decir, pasamos de 9 millones de beneficiarios a 1.500.000. Desde el gobierno provincial, ¿cómo se contiene cierta ansiedad de los intendentes y algunos reproches que llegan? No, es que eso me parece más de lo mediático. Nosotros trabajamos permanentemente en contacto. Ahora lo que hicimos fue incorporar compañeros, 2 intendentes y una compañera como Cristina Álvarez Rodríguez con mucha experiencia territorial al gabinete para que eso ya sea desde adentro. Daniel Filmus, flamante ministro, dijo que en realidad hay que ganar elecciones, pero hay que trabajar para la transformación del país. ¿Compartís esto o nos quedamos en el voto electoral y no buscamos el voto ideológico, por llamarlo de alguna manera? A ver, la respuesta a la sociedad se la tenemos que dar por el compromiso moral que tenemos como militantes primero y como funcionarios, obviamente. Después, por supuesto, en el sistema democrático se revalidan los procesos políticos a partir de las elecciones y ese es un objetivo claramente que acompaña el deber moral que tenemos de resolver los problemas de la gente. En breve se va a empezar a debatir el presupuesto. Inicialmente el ministro Guzmán va a reunirse con referentes de los bloques y después va a pasar a contarlo en el en la comisión, ¿no? de Presupuesto y Hacienda. La pregunta es, ahí está el tema de tarifas, por supuesto que va a ser uno de los principales. ¿Qué pensás que tiene que pasar con las tarifas durante 2022, que es lo que se va a discutir en breve? Yo creo lo mismo que pasó ahora, creo que hubo una discusión, me parece que era claro y nosotros siempre planteamos que las tarifas no pueden superar, tienen que estar acompasados con lo que es el nivel de ingreso de los trabajadores y de los sectores de la clase media y de los sectores más humildes. Usted es territorio, usted es la gente, usted es el cara a cara. ¿Qué le dicen? ¿Qué nos dicen o qué digo yo? ¿Qué le reprochan? Me parece que no hay un ataque agresivo o una situación confrontativa, sí cierta desilusión, ¿no? Como que nos quieren ver pelear más con aquellos factores de poder y bueno, y que podamos canalizar la esperanza del 2019. ¿Y qué les dice usted? Que estamos para eso y que lo vamos a hacer. La última, vos fuiste víctima del lawfare porque te hicieron una causita interesante. ¿Cómo ves el tema del Poder Judicial con el escándalo de la Corte que se autovotan, van a los sets de televisión a dar explicaciones y no le dan explicaciones al pueblo, que es el que recibe los fallos, ¿no? Bueno, es un tema pendiente, ¿no? Es materia pendiente en la Argentina, ojalá lo podamos resolver. Creo que, yo siempre digo, Alberto y nosotros en esta nueva etapa hicimos todos los gestos. Me parece, bueno, evidentemente si no hay devolución tendremos que discutir cómo se avanza. Andrés Larroque, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo, y a todo el panel. Vamos a ocuparnos un poco del Brexit. Esto, mire qué tema, mientras se va, verá por los monitores. En Inglaterra, tanto rechazo que tenían por los extranjeros, ahora por favor que vuelvan. Vuelvan porque los precisamos.
tienen un lío muy grande, no tienen cómo vender el combustible, no tienen camiones, no tienen gente que le trabaje. Esto hace al respeto por el inmigrante que indudablemente el gobierno de ustedes tuvo, abriendo las puertas y abriendo los brazos. Un gran abrazo latinoamericano. Cada vez que veo imágenes como las de Chile el otro día en Iquique, seguramente sabe de qué le hablo. Lo que pasa con los haitianos, esto tan tremendo, creo que es un tiempo precioso para valorar lo que ustedes han hecho por los inmigrantes en la Argentina. Se lo quería decir. Bueno, el corazón no tiene fronteras, así que nosotros siempre tenemos. Me gustó que la estar abiertos. frase. Muchas gracias. Vamos a hablar del Brexit, Steffi. Y del impacto que tiene en este momento con una crisis de combustibles en Gran Bretaña. Lo que están viendo es algunos avisos en surtidores con desabastecimiento de combustible. ¿Por qué? Bueno, por parte de esto que comentaba recién usted, Víctor Hugo, que es que el Brexit, producto del Brexit, hubo muchos trabajadores que ustedes saben, ¿no? En la Unión Europea, además de una moneda común, tiene un acuerdo de circulación libre de personas y, por supuesto, de trabajadores. Cuando decide Inglaterra irse de la Unión Europea, eso también dispara una serie de complicaciones para las personas que están viviendo y trabajando en ese país. ¿Qué es lo que sucedió? Se quedaron sin camioneros. Faltan 100.000 camioneros en todo el Reino Unido, y esto complica el abastecimiento no solo de combustible, sino de muchas otras cosas. Hay algunos relatos respecto de que faltan productos en supermercados. Por supuesto, la falta de combustible lo que hace es una especie de círculo vicioso. Usted sabe que no hay combustible, se va a ir a la estación de servicio a hacer cola, a cargar el tanque de nafta, y entonces empieza esa profecía autocumplida de que, claro, hay más demanda, está más difícil abastecer y por ende está más cantidad demandada. Entonces eso hace una complicación. Por eso el gobierno está pidiendo tranquilos, no vayan, carguen solo lo que necesiten, y de esta manera tratar de frenar por lo menos la histeria colectiva. Hay que hacer una pausa, pero veo que sí, empezamos a 10 minutos y con una tanda pequeña, pero tanda al fin, nos van a quedar algunos temas quizás afuera. Vamos a dar satisfacción. Empiezo por el doctor Villarruel. Ricardo Lorenzetti apareció en un canal de televisión. No tuvo mucho rating porque, claro, no es un hombre estadista a la hora de hablar, y además los centros venían para acá, para No allá. es lo mejor que se te puede ocurrir estando en tu casa ver un reportaje a Lorenzetti. Exactamente. Yo le agradezco muchísimo la certeza que tengo de que nunca vendría a este programa. Absolutamente, lo esperamos, ¿no? Sería bueno preguntar sobre cuestiones de derecho, ¿no? No sobre cuestiones mediáticas, que en esas se maneja muy bien. A ver, ¿qué dijo Lorenzetti ayer? Vamos a verlo, porque yo no le quiero. Lo único dato que le doy es que ayer se tomó una resolución importante en la Corte Suprema y fue en forma virtual. Es decir, estuvo en su casa. Y al canal de televisión fue personalmente a dar la nota. Era un temita menor de la obra social, ¿no? Hechos de corrupción, pusieron un nuevo tipo que se llama Daniel Marchi, y sin embargo el canal sí fue a Talcahuano 550 en forma virtual. Vamos a verlo, dale. Yo he dedicado mi vida al derecho y siempre trato de explicar lo que hago. Entonces yo dije, yo nunca me hubiera votado a mí mismo, por más que seamos 3. Yo creo que eso no estuvo bien. Yo no cambio las ideas, porque yo creo que la Corte tiene que dar previsibilidad. Respeto la idea de otro que dice, bueno, para mí está bien, me voto a mí mismo. Yo no me voto a mí mismo, no me parece bien, porque además la Corte opina en cuestiones electorales. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que dar... También está muy manoseada la política electoral y la legislación electoral. Y salió a hablar Horacio Rosati, que dijo, atención con esto, si usted está distraído, pare. El juez que juega a ser político es mal político, y el político que judicializa una decisión no debe quejarse. Directa, absoluta, al corazón de Lorenzetti. Y una sola, breve. Lorenzetti dijo, ¿usted cree en el lawfare? Dijo, no, yo no creo. No es una cuestión de fe, doctor. Están las causas judiciales. Cuestión de fe, vaya a la iglesia. En los tribunales tiene que resolver los casos. Ya venimos. Y ya se ven los preparativos de Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Está Miguel Ángel Fernández Pastor. Vamos a entender
¿De qué hablamos cuando hablamos de jubilaciones? Nadie sabe más que el que yo conozca, por lo menos en la Argentina. Lautaro. Víctor Hugo, llegan muchos mensajes para que repitas la parte de humor que tiene que ver con el fraude, lo que estuviste pasando. Bueno, de también Porcel. fue humor, pero no lo vamos a pasar de nuevo, eso evítenlo. Lo que tomamos del periodista que dice que la manera de hacer fraude es comprar a todos los fiscales en todas las mesas, salir de gira y decir cuánto valés, cuánto cuesta que vos disimules, cuánto cuesta la traición a tu partido, cuánto cuesta la traición a Cambiemos, una cosa por el estilo, y resolves el asunto y haces el fraude. Tenemos algunos destacados que tienen que ver con la alianza de Juntos por el Cambio. Arranquemos con algo que tiene que ver con María Eugenia Vidal y dice: María Eugenia Vidal se pega a Ricardo López Murphy y pone la mira en los votantes de Javier Milei. Fue la primera actividad de campaña en conjunto. Juntos por el Cambio busca retener los votos del ex ministro de Economía y es por eso que se muestra con Ricardo López Murphy. Recordemos que es alguien que ha discutido también las cifras de desaparecidos y ahora vamos a hablar de algo que nos quedó pendiente ayer, que apareció de vuelta el ex jefe de gabinete Marcos Peña y la política online lo titula de la siguiente manera: Larreta cerró con Marcos Peña y le debilita a Macri su candidatura para el 2023. El ex jefe de gabinete fue convocado por Vidal para ordenar la campaña porteña, la interna triple con Patricia de la que hablan en el PRO. Pobre Macri, son todos un poco Judas ahí. La última cena que deben haber tenido tiene varios disidentes. Se sabe que Marcos Peña ha tomado algunos cafés con la gente de Juntos por el Cambio, pero ahora se va a poner a trabajar en la campaña de cara a las generales. Y vamos a ver ahora, en relación también a Juntos por el Cambio, un sincericidio del diputado Laspina. En esa situación agarra Mauricio Macri y tiene que unificar el tipo de cambio, pero no tenía un dólar más de reserva sin tocar la reserva de los depositantes que no eran de él. Digamos, ¿no? Y después lo baja unos escalones más al salario, digamos, la gestión propia de Mauricio Macri. Eso es la comparación. Obviamente ese tipo de cambio real atrasado, ficticio, que insisto, dinamitó las exportaciones, pero además nos dejó sin reserva, porque Cristina financió todo ese dólar con caída de reserva del 2014, del 2011 al 2015, cuando pone el cepo. Después de lo que finado Miguel Bain, llamó macricidio, que fue... Macricidio fue un fallido. Sí, fue un fallido. Esto ya fue gracioso, ¿eh? Sí, y la aclaración incomoda más que el propio fallido. Víctor Hugo, siguen llegando mensajes que piden el cierre con humor, que tiene que ver con lo que se hablaba de fraude. Aclaro que no, a la producción por las dudas, que no ponga lo de Pagni. El fraude es este, no a lo de ver para el Pagni, final. sino lo de Porcel. Antes vamos a revisar el cuarto oscuro. No vaya a ser que estos caballeros se hayan mandado alguna picardía. ¡No le permito! Disculpe, doctor. Los señores tienen derecho. Vaya, al cuarto. ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado. Pero no sea bruto, ¿no ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre. Está bien, por esta vez se lo vamos a dejar pasar. Está todo en orden. Sírvase. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene el señor este. No sé. Muchas gracias. Los esperamos mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.